por conectarse esta mañana con nosotros y poder disfrutar de este programa de culto divino que sea de bendición para cada uno de nosotros. Recuerden las páginas de Facebook, Jóvenes Adventistas Jalatlaco, Oaxaca, Red de Noticias Interoceánica, Oaxaca, y por la página oficial donde seguiremos pasando estos programas, y también recordando que Jóvenes tendrá su sociedad de jóvenes el día de hoy a las 5 de la tarde, para que puedan seguir la transmisión y puedan unirse a las dinámicas y al programa especial que ellos tienen programados. Vamos a alabar el nombre de nuestro Dios esta mañana con el himno número 61. Que cada uno de nosotros pueda sentir las palabras de este precioso himno. Amante Padre Celestial, gracias te damos porque tu misericordia hasta ahora nos alcanza. Gracias por tu amor derramado en la vida de cada uno de nosotros. Queremos que estés con nosotros en este momento y podamos apreciar tu palabra, tu mensaje que tienes para cada uno. Gracias porque a pesar de los momentos difíciles, prometes y has estado con nosotros. Gracias. Bendice aquellos hogares que pasan por momentos complicados tal vez. Anima a cada hermano, a cada familia a seguir adelante, a poner los ojos en Cristo Jesús. Gracias por estos momentos que nos permites de estudiar tu palabra. Que tu Espíritu Santo nos acompañe. En Jesús lo pedimos. Amén. Bueno, es el momento para que cada uno de nosotros recuerde que tenemos un compromiso con Dios. Debemos seguir siendo fieles a pesar de las adversidades y aún más. Jesús prometió derramar bendiciones y hasta ahora lo ha hecho. Nosotros respondemos con fidelidad a las maravillas y a lo que Dios ha hecho en cada uno de nosotros. En este momento, tal vez apartaremos el recurso que tenemos destinado para entregarlo a Dios, hasta que llegue el momento en el que nos reunamos nuevamente como hermanos en esta iglesia de Jalatlaco y podamos depositar
lo que es de Dios para su honra y su gloria. ¿Cuánto puede lograr la mayordomía de los talentos y tiempo de los miembros de iglesia para salvación en su comunidad? Yuri y su hermana Estefanía fueron alcanzadas a través del tiempo que muchos hermanos han dedicado a la atención a los niños. Un día pasó el segundo anciano con sus niñas con el uniforme. Entonces yo soy del Distrito Federal y pertenecía a los Boy Scouts. Entonces cuando vi las pañoletas y todo, recordé ese momento y dije, pues mis hijas que pasen ese momento. Me comentó la temática de qué iglesia eran, que eran del séptimo día, que aquí se contemplaban más a lo que era la Biblia, a lo espiritual, que a los ejercicios como tales, y que no eran Boy Scouts, sino eran Centinelas del Rey, y que era un club que pertenecía al Ministerio Infantil. Y pues mis hijas les dije, ¿les gustaría participar? Y pues me dijeron que sí, y fue como iniciamos a entrar a esta iglesia. Yuri y Estefanía no solo asistieron a las reuniones de club de aventureros y conquistadores, también disfrutaron de la escuela bíblica de verano, el departamento de escuela sabática, y pronto llegaron a ser fieles asistentes de todas las actividades de la iglesia. Cuando él me comenta del club, le digo, pues las niñas quieren ir, las llevamos. De hecho, ellas empezaron a venir solas. Yo solamente venía, las dejaba al club y yo me iba. Después me dicen mis hijas que tenemos que ir los sábados a la escuelita. Entonces yo venía, las dejaba y me iba. Y así pasó un tiempo y después empecé yo a venir. Me invitaron, fue un Semana Santa, un programa especial que hubo, y vine y me empezó a gustar y empecé a venir, pero él no venía porque él trabajaba en sábados. La influencia del Evangelio llevó a estas niñas a invitar a su papá a la iglesia. Pues como ya saben, mi mamá, mi hermano y yo quería que fuera un día en familia, pues siempre me decían que Dios iba a venir un día y que nos iba a salvar a todos. Entonces yo quería que mi papá fuera parte de esa salvación tan grande que me contaban. Pues no me llamaba la atención, la verdad. Entonces, cuando mis hijas me empiezan a invitar, vine 1 o 2 ocasiones, pero yo seguía trabajando los sábados. Pero al ver el rostro de mi esposa salir con una cara feliz, sonriente y a todos saluda, a todos gozosa, mi mujer, vi ese cambio y en mi corazón pues también se gozó de eso. Y ver mis hijas que en 2, 3 clases que venían aquí llegaban y me decían, papá, miras que la Biblia tiene tantos libros, y empieza Génesis, Éxodo, y empieza a decirme los números de la Biblia. Aparte, llegamos aquí y nos reciben con los brazos abiertos, una cara muy feliz, te saludan, bienvenido, y todos son accesibles. Sientes esa paz que realmente Dios te quiere dar, ¿no? Y dije, pues es ahí donde debe estar mi familia, y ahí debo estar yo también con ellos. Nosotros estuvimos 2 años indecisos en querer bautizarnos o no. No porque no creyéramos, sino por muchas otras situaciones, ¿no? Lo que a nosotros nos impulsó mucho a bautizarnos y aceptar a Cristo, Yuri pasó por una situación de salud muy grave. Lo que me llena es ver a mi hija en ese momento pidiendo orar y cantando cantos de la iglesia. Alegría, hay conejitos. Le testificaba a sus enfermeras y les explicaba a su cirujano, le explicaba que Jesús venía pronto. Después de la cirugía, el cirujano me dijo, yo no sé qué hizo con ella, o sea, ella se ha recuperado muchísimo más pronto de lo que debía de haberse recuperado. Después de eso tuvimos una situación de familia, nos separamos 1 año, pero en el cual ese año fue unirnos más en Cristo Jesús, porque el pastor que estaba en ese entonces aquí con nosotros, pues las buscó a ellas hasta su casa con sus mamás, y yo me quedé aquí solo, hablaron conmigo, aún no estábamos bautizados. De esas pláticas salió el bautismo, y después dije, yo no quiero ser libre, quiero ser unido a mi esposa, quiero ser feliz, y quiero ser un testimonio de Dios, que sí se puede, que sí es fiel y que Él nunca nos ha dejado solos.
invitar ahora para que podamos abrir nuestra Biblia en el libro, en la epístola de Primera de Juan, capítulo 2, versículo 18, y podamos disfrutar de lo que la Biblia dice. Primera de Juan 2, 18. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Vamos ahora a tener nuestra oración de intercesión ante Dios, sabiendo que muchos de ustedes han decidido, de acuerdo al plan de nuestra unión, tener un día de ayuno y oración. No olvidemos que aunque estemos en casa, debemos continuar con ese momento solemne de la oración y pedir a Dios bendición y dirección en estos momentos complicados. Muchos de nuestros hermanos han decidido seguir este plan y lo hacen continuamente en sus vidas. Pidamos por ellos, pidamos también por aquellos hogares que están pasando por momentos difíciles ante esta situación, y porque Dios pueda manifestar su poder y su amor en la vida y en los hogares de cada uno de nuestros hermanos. Que Dios les siga manteniendo fieles hasta su venida. Vamos a orar, inclinemos el rostro. Querido Padre Celestial, estamos delante de ti esta mañana, deseando con nuestro corazón que tú puedas derramar bendiciones en los hogares de nuestros hermanos, que tú puedas socorrerlos en estos momentos complicados, que aquellos que estén pasando por momentos difíciles puedan ver tu mano poderosa obrando en sus vidas. Y a nuestros hermanos que han decidido ayunar este día y orar, sé con ellos, que tu Espíritu Santo les fortalezca, les bendiga y les anime a seguir adelante. Tal vez tienen una petición en su corazón, tal vez tienen un motivo especial por el cual ellos están pidiendo. Responde de acuerdo a tu amor y a tu poder en la vida de cada uno de ellos. Y ahora también bendiciones pedimos por cada uno de nosotros esta mañana. Que tu Espíritu Santo dirija a nuestro pastor y que tu palabra llegue a nuestros corazones y nos reconforte. No lo pedimos por méritos propios, sino en la sangre preciosa de tu Hijo Jesús. Para que esta mañana podamos poner nuestra atención, nuestro pensamiento en lo que Dios tiene para cada uno de nosotros a través del tema que está a cargo de nuestro presidente de la sección de Oaxaca, nuestro pastor Pedro López. Querido Dios, que moras en el cielo, una vez más elevamos a ti nuestras plegarias. Te damos gracias por tu amor y tu bondad que tienes para con cada uno de nosotros. Te agradecemos porque a pesar de los problemas, a pesar de las crisis, a pesar de las dificultades, tu mano cariñosa todavía sigue estando a nuestro lado y todavía sigue dándonos bendiciones de lo alto. Queremos suplicar, Señor, que tú bendigas a cada uno de nuestros hermanos
en los diferentes lugares donde se encuentran, y al participar de este programa de culto podamos alabar, glorificar tu nombre y podamos también ser fortalecidos con tu palabra, recordando que tú no nos abandonas, que siempre estás a nuestro lado. Quédate con nosotros, te lo rogamos en Jesús. Amén. La palabra de Dios en el Evangelio de San Mateo, San Marcos y San Lucas nos narra una historia interesante. En el capítulo 8, en el verso 23 en adelante, la palabra de Dios dice allí que Jesús y los discípulos habían decidido subir a la barca. Y cuando ellos subieron a la barca para alejarse del lugar donde estaban, dice la historia bíblica en el versículo 24 del capítulo 8, que se levantó en el mar una tempestad tan grande que las olas cubrían la barca y Jesús dormía. En el verso 25 nos narra que los discípulos se desesperaron y fueron para buscar a Jesús. Y entonces le dijeron: Señor, sálvanos, que perecemos. Los discípulos estaban angustiados, estaban preocupados, tenían miedo, tenían temor, y no era para menos. Sus vidas estaban en riesgos. Apreciados hermanos, amigos, el ser humano generalmente siente temor, siente angustia, siente desesperación. Hay desesperanza cuando en medio de un mundo lleno de problemas, de dificultades, a veces tenemos que enfrentar situaciones adversas. Y qué difícil cuando nuestra vida está en riesgo. Qué complicado cuando pasamos situaciones duras, amargas, donde a veces nos encontramos en callejones sin salidas. Sin embargo, la palabra de Dios tiene para nosotros consuelo y esperanza. Qué bendición el poder conocer a Jesús. Qué bendición el poder ser cristianos, hijos de Dios, porque en Él encontramos paz y esperanza. El Evangelio de San Juan en el capítulo 16, en el versículo 33, la palabra del Señor dice: estas cosas os he hablado, para que en mí tengáis paz. En el mundo tendréis aflicción, pero confiad, yo he vencido al mundo. Cuando Jesús estaba con los discípulos y estaba expresando los momentos difíciles que él tenía que enfrentar, Jesús, en medio de la crisis, en medio de los problemas, le da estas palabras de ánimo a los discípulos, para que cuando el momento que se avecinaba, ellos tendrían que enfrentarlo, pudieran tener la seguridad de que no estaban solos, que Jesús estaría allí para ayudarles, que Jesús estaría allí para socorrerles. Y apreciados hermanos y amigos, en el Evangelio de San Juan capítulo 14, versículo 27, una vez más el apóstol menciona las palabras de Jesús: la paz os dejo, mi paz os doy, no como el mundo la da, no se turbe vuestro corazón, ni tengan miedo. En medio de los conflictos que vivimos hoy en nuestros días, el Señor también nos da a nosotros estas palabras de esperanza. Y en medio de las dificultades, en medio de las crisis que nuestro mundo está viviendo, está enfrentando por la pandemia que hoy vivimos, el Señor también nos invita a confiar en Él. Nos invita
a que debemos depositar nuestra vida, nuestra confianza en sus manos cariñosas. Quizás alguno estará preocupado porque no puede salir a trabajar, porque los recursos probablemente se estén acabando, o probablemente le han despedido del trabajo, o se siente enfermo y no sabe qué va a hacer ante esta situación. Pero la palabra de Dios nos anima, trata de confortarnos, haciéndonos mención que no estamos solos. Como cristianos, como hijos de Dios, tenemos la esperanza, la seguridad de que Él está allí para ayudarnos. Los discípulos, en el relato de San Mateo capítulo 8 que mencionamos al inicio, dice la Escritura en el versículo 26 que Jesús, cuando los discípulos lo buscaron y lo encontraron allí en la barca descansando, angustiados por el pesar que embargaba sus corazones, Jesús les dijo: ¿por qué teméis, hombres de poca fe? Y entonces, levantándose, reprendió a los vientos y al mar, y se hizo gran bonanza. Y los hombres se maravillaron diciendo: ¿quién es este que aún los vientos y el mar le obedecen? Apreciados amigos y hermanos, debemos confiar en Dios. Debemos seguir depositando nuestra fe en las manos del Señor. No dudemos. Las crisis que hoy estamos viviendo, los problemas que hoy estamos enfrentando, sin lugar a duda, no serán las primeras ni las últimas. Hoy para muchos será un día histórico, un sábado histórico, tener que pasar en casa, tener que estar allí sin poder reunirnos como siempre lo hacemos cada sábado en nuestra iglesia. Pero la palabra de Dios nos menciona, cuando leemos el libro de Daniel, cuando leemos el libro de Apocalipsis, o cuando leemos el capítulo 24 de San Mateo, encontramos que estos libros nos mencionan acerca de lo que el mundo tendría que vivir al final de la historia de esta tierra. Y todo lo que hoy enfrentamos, todo lo que hoy vivimos, sin lugar a duda, nos indica que el fin de este mundo está cerca. Y apreciados hermanos, esta mañana yo quiero decirles que el Señor ha dejado una esperanza para nosotros. La lectura bíblica de la segunda carta del apóstol Juan, en el capítulo 2, versículo 18, dice la Escritura: hijitos, ya es el último tiempo. Sin lugar a duda, para el apóstol Juan, él creyó vivir al final de la historia del mundo. Y él escribe en esta carta a los hermanos diciéndole: ya no hay más tiempo, el tiempo es corto, el tiempo que nos queda ya no es mucho. Y él por eso se expresa de esta manera, diciendo: hijitos, ya es el último tiempo. El apóstol Pablo pensó que Jesús vendría en sus días. El apóstol Pedro creyó que Jesús vendría en sus días. Sin embargo, pareciera ser que la venida de Jesús todavía no llega. Pero eso no implica que Jesús no vaya a venir. Eso no quiere decir que Jesús no va a cumplir su promesa. Las promesas de Dios siempre se cumplen. Y el Señor nunca abandona a sus hijos y a su pueblo. Todo lo que ocurre no es por casualidad en este mundo. Todo indica que las señales apuntan al final de la historia de este mundo.
Hace varios años alguien mencionó, cayó Noriega en Panamá, cayó el muro de Berlín, cayó el sandinismo como partido en Nicaragua, cayó Tyson en Japón, pero gracias a Dios, porque el amor de Dios nunca cae y siempre nos sostiene. Qué maravilloso tener a un Dios que en medio de los problemas, en medio de las crisis, siempre está allí para ayudarnos. Por eso el salmista David menciona en el capítulo 39 de su libro, en el versículo 7, y el salmista David expresa lo siguiente, y él dice: y ahora, Señor, ¿qué esperaré? Mi esperanza está en ti. Y esta mañana podemos unirnos con el salmista David en el Salmo 46, en los versículos 1 en adelante, cuando dice el salmista: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Por lo tanto, no temeremos, aunque la tierra sea removida, aunque se traspasen los montes al corazón del mar, aunque bramen y se turben sus aguas y tiemblen los montes a causa de su braveza. Del río sus corrientes alegran la ciudad de Dios, el santuario de las moradas del Altísimo. Dios está en medio de ella, no será conmovida. Dios la ayudará al clarear la mañana. Y el versículo 7 nos recalca: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. En el versículo 11 termina este salmo mencionando: Jehová de los ejércitos está con nosotros. Nuestro refugio es el Dios de Jacob. Una vez más hace énfasis que en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades, el Señor está para ayudarnos. Probablemente podamos sentirnos como una pequeña embarcación en alta mar, como los discípulos se sintieron aquella noche cuando subieron a la barca con Jesús, y parecía ser que la barca se iba a hundir. Probablemente nosotros estemos pensando también que en medio de este mundo donde las olas azotan nuestra embarcación, probablemente pensemos que vamos a naufragar o que vamos a morir. Probablemente nos sintamos como una cascarita de nuez en medio de un mar turbulento. Sin embargo, el salmista David dice: Dios es nuestro amparo y fortaleza, Él es nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Apreciados amigos y hermanos, esta mañana yo quiero animarles para que mantengamos nuestra mirada en Jesús y que podamos nosotros tener la seguridad de que Él estará a nuestro lado, de que Él seguirá con nosotros en todo momento. La palabra de Dios nos ayuda a que nosotros podamos tomarnos de la mano del Señor cada día y podamos tomar acciones. Quizás la pregunta sea: ¿qué acción tomar ante la emergencia de la crisis? Debemos seguir confiando en Dios, repito. Allá por el año 80 después de Cristo, se escribió una carta de ánimo y esperanza. Esa carta que se escribió en Asia Menor, hoy conocida como Turquía, fue la segunda carta del apóstol Pedro y presenta tres asuntos principales en esta pequeña carta de 3 capítulos. Y encontramos en primer lugar que nos habla de crecer en la gracia y el conocimiento de Dios. En segundo lugar, esta carta nos presenta a nosotros acerca de velar ante la adversidad que se va a presentar antes de la venida de Jesús. Y en tercer lugar, nos anima y nos estimula a esperar en esa anticipación que Él presenta
de lo que será el encuentro con nuestro amado Redentor Cristo Jesús. El apóstol escribe esta carta para dar ánimo, para ayudar en medio de la desesperanza, para recordar al pueblo de Dios que no necesitamos sumirnos en la angustia, en el temor, en la desesperación, porque en Dios tenemos cuidado, porque en Dios tenemos victorias, y que todo lo que hoy ocurre y todo lo que vendrá en el futuro, sin lugar a duda, nos está recordando que Jesús muy pronto vendrá a esta tierra. Por eso es importante que recordemos 3 actos principales que el apóstol menciona en el capítulo 3 de esta segunda carta, hablando del apóstol San Pedro. Cuando nosotros leemos la segunda carta del apóstol Pedro en el capítulo 3, encontramos la seguridad que el apóstol nos presenta de que Jesús vendrá. ¿Cuándo vendrá? No lo sabemos. Sin embargo, hay certeza, hay seguridad de que Jesús vendrá. En el versículo 8 de esta segunda carta del apóstol Pedro menciona: mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años, y 1000 años como un día. Debemos recordar que Dios vive en un eterno presente. No podemos limitar a Dios en el tiempo y el espacio, pero en la agenda de Dios, el día de la segunda venida de Jesús ya está anotado. ¿Cuándo será? Nosotros no conocemos el día ni la hora. El apóstol Pedro recalca entonces la seguridad de la venida de Jesús. Y el salmista David en el Salmo capítulo 50 ya también hablaba de esa venida de Jesús. El Salmo capítulo 50, en los versículos 3 al 5, dice la palabra de Dios: vendrá nuestro Dios y no callará, fuego consumirá delante de él, y tempestad poderosa le rodeará. Convocará a los cielos de arriba y a la tierra para juzgar a su pueblo. Y el versículo 5 dice: juntadme mis santos, los que hicieron conmigo pacto con sacrificio. El salmista David ya está hablando de la venida de Jesús a esta tierra. Y es importante recordar que Jesús, que nuestro Dios vendrá y no callará. Queridos hermanos y amigos, debemos mantener nuestra seguridad y confianza en el Señor. En segundo lugar, esta segunda carta del apóstol Pedro, en el versículo 9 de este capítulo 3, dice que el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno se pierda, sino que todos procedamos al arrepentimiento. Hay muchas personas que todavía no saben de la venida de Jesús. Hay muchas personas que todavía no saben que hay un Dios que les ama. Todavía hay personas que necesitan conocer que hay una esperanza, que hay un mundo mejor que Dios ofrece a aquellos que lo aceptan. Y por amor a aquellos que todavía no conocen el Evangelio de Salvación, Jesús todavía no ha venido a esta tierra. Sin embargo, la palabra de Dios nos recalca, nos dice que Él no es que retarda su promesa, sino que Él es paciente para con nosotros. Una de las características especiales de Dios es su paciencia, es su misericordia para con cada uno de nosotros. Porque Él desea que nosotros nos salvemos. Él no quiere que nosotros nos perdamos. Ezequiel capítulo 18, Ezequiel 18, versículo 32, dice la palabra de Dios: porque no quiero la muerte del que muere, dice Jehová el Señor. Convertíos pues
y viviréis. Ese es el llamado de Dios a nuestra vida, a prepararnos cada día, a tener una relación íntima con Él a través del estudio de la Biblia, a través de la oración. Hoy hemos iniciado un plan de oración a nivel mundial y hoy es el 9º día donde la iglesia se une para que estemos orando por las crisis que se están viviendo en el mundo. Pero no solamente debemos orar estos 100 días que la iglesia ha lanzado a nivel mundial, sino que debemos cada día de nuestra vida dedicar tiempo a la oración. Cada mañana, cada tarde, cada noche, caer de rodillas y pedirle a Dios que nos ayude, que nos permita poder prepararnos como Él quiere que lo hagamos para ese encuentro con Él. En tercer lugar, el apóstol Pedro, en el capítulo 3, versículo 10, él dice que el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. ¿A qué hora llega el ladrón a casa? No lo sabemos. No sabemos cuándo llegará. No sabemos a qué hora llegará. Y el apóstol Pedro nos recuerda que la venida de Jesús vendrá como ladrón en la noche. San Mateo capítulo 24, en el verso 36, dice que el día y la hora nadie lo sabe. Los discípulos le preguntaron a Jesús, ¿cuándo vas a venir? Y Jesús les dijo, el día y la hora nadie lo sabe. El único que lo sabe es mi Padre Celestial. Y entonces los discípulos le dijeron entonces a Jesús, ¿cómo saber el día de la venida de Él? Y aquí en San Mateo capítulo 24, en el versículo 32 y 33, el Señor Jesús le dejó algunas indicaciones a los discípulos. Y la palabra de Dios nos menciona en los versos 32 y 33. De la higuera aprended la parábola. Cuando ya su rama está tierna y brotan las hojas, sabed que el verano está cerca. Así también vosotros, cuando veáis todas estas cosas, conoced que está cerca a las puertas. Queridos amigos y hermanos, todo lo que hoy ocurre en nuestro mundo, todas las crisis que estamos enfrentando, no solamente de enfermedad, sino también financiera, todas las crisis que hay en la familia, en la sociedad, cualquier tipo de crisis que estemos enfrentando o que el mundo enfrenta en nuestros días, está anunciando que Jesús muy pronto vendrá a esta tierra. Y queridos amigos y hermanos, por eso el apóstol Pablo en la primera carta a los tesalonicenses, en el capítulo 5, en el versículo 2, dice, el día del Señor vendrá como ladrón en la noche. Cuando el mundo menos lo espera, cuando los seres humanos menos estemos apercibidos, cuando nosotros estemos pensando que nada pasa, que todo sigue igual, será entonces cuando Jesús vendrá a esta tierra. Por eso es importante recordar y recalcar lo que dice el apóstol Pablo en la primera carta de Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 6. Y allí dice el apóstol, por tanto, no durmamos como los demás, sino velemos y seamos sobrios. Queridos amigos y hermanos, la invitación de la palabra de Dios es que nosotros debemos estar apercibidos, debemos estar atentos a los tiempos. Vivimos al final de la historia de este mundo. Este mundo se va a acabar. Apocalipsis capítulo 21 dice que el Señor va a hacer cielos nuevos, tierra nueva. Y este mundo que está lleno de pecado, de maldad, a causa de la maldad y del pecado, Dios tendrá que destruir la maldad. Pero el Señor desea que nosotros nos volvamos a Él. El Señor quiere que nosotros confiemos en Él. Los cristianos no tenemos por qué sumirnos en la desesperación y en la desesperanza. Debemos confiar en el Señor, porque todo lo que pasa, que ya se ha escrito muchos años atrás, así como se cumplen las profecías de las señales de la venida de Jesús,
así también se cumplirá su regreso por su pueblo, por sus hijos que han hecho un pacto con Él. Y esta mañana yo quiero animarles para que mantengamos nuestros ojos puestos en Jesús, como dice Hebreos capítulo 12, versículo 2, puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de nuestra fe. Que en medio de nuestros problemas, en medio de nuestras luchas, en medio de las situaciones adversas que tenemos que enfrentar en este mundo, sigamos confiando en el Señor. Y quiero animarles para que podamos, con la ayuda de Dios, a través del Espíritu Santo, consagrar nuestra vida cada día al Señor. Preparémonos para la venida de Jesús. Cada día aprovechemos las oportunidades para predicar el Evangelio de salvación a aquellos que todavía no lo conocen, a nuestros amigos, a nuestros familiares. Pidamos a Dios para que llene nuestra vida del poder del Espíritu Santo y que a través de ese poder que se ejerce en nuestra vida el deseo de compartir con ánimo, con fervor el Evangelio de salvación. Mantengamos viva la esperanza de su pronta venida. Jesús vendrá. Queridos hermanos, quiero terminar diciendo que como cristianos, que como pueblo, como iglesia, debemos vivir con esperanza y sin temor. Confiemos en Dios. Sigamos depositando nuestra vida en las manos del Señor. Porque el que lleva el timón de esta embarcación es el capitán, Cristo Jesús. Y con Él podremos llegar al puerto seguro. Que Dios les ayude, que Dios les bendiga. Y que en medio de las crisis, en medio de los problemas que tengamos que seguir enfrentando en esta tierra, en este mundo, mantengámonos conectados con el Señor. No perdamos de vista a Jesús. Tomémonos de la mano del Señor y el Señor nos dará victoria. Recordando que un día Él vendrá para llevarnos con Él a la patria celestial. Que Dios les bendiga y les ayude. Estaremos orando por ustedes. Amén. Gracias, pastor, muy amable de tomar el tiempo para estar con nosotros y compartir la palabra de nuestro Dios. Vamos a entonar el himno número 186, pero queremos recordar la invitación para el día de hoy a las 5 de la tarde, donde los muchachos tendrán el programa de Sociedad de Jóvenes y mandarán invitación de forma en línea para que ustedes puedan conectarse y puedan participar de las actividades. Van a tener invitados especiales de tal manera que los muchachos puedan estar conectados y participar con nuestros jóvenes que dirigirán este programa. Los invitamos pues para que estén pendientes de la transmisión hoy a las 5 de la tarde. Cantemos el himno número 186. Hace años escuché que Jesús volverá, con gozo acepté esta verdad. La esperanza firme está, pues ahora bien yo sé que mi Cristo muy pronto volverá. Todo proclama con poder y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levantad, la
maldad. No dudes, vendrá el buen Señor. Su promesa cumplirá, por sus hijos volverá. Si confiad, pronto nuestro Rey vendrá. Todo proclama con poder, y las señales anuncian ya el fin. Atención, la vista levanta, la redención muy cerca ya está. Que desde allí donde están en sus hogares podamos esta mañana comprometernos con Dios, a consagrarnos a Dios, a tomar decisiones que nos ayuden para que cuando Jesús aparezca en las nubes de los cielos podamos estar listos, podamos estar preparados y recibirle en gloria y majestad. Vamos a hablar. Querido Padre que moras en el cielo, alabamos y glorificamos tu santo nombre en esta mañana. Gracias, Señor, porque en medio de las crisis, en medio de los problemas, en medio de las dificultades que nos toca vivir en esta tierra, en este mundo, tu palabra tiene un mensaje de esperanza para nosotros. Y ese mensaje de esperanza es que no estamos solos. Tú estás a nuestro lado. Y tu palabra dice que estas crisis, que estos problemas tendríamos que enfrentarlo al final de la historia de este mundo, porque tú vas a venir para buscar a tu pueblo, porque tú quieres llevarnos a un lugar que tienes preparado para que vivamos contigo por la eternidad. Queremos suplicarte que nos ayudes, que tomes nuestro corazón. Deseamos consagrarnos a ti. Deseamos estar preparados cada día para que si tú regresas pronto podamos levantar nuestros brazos y darte la bienvenida. Y si la muerte llegara a nuestra vida, que podamos cerrar nuestros ojos con esa esperanza bendita de encontrarnos contigo y recibir la vida eterna también. Bendice a cada uno de tus hijos allá donde están en sus hogares participando de esta transmisión. Bendice sus familias, bendice sus vidas, suple sus necesidades. Ayúdanos a mantener la confianza en ti, que tú siempre estarás a nuestro lado. Que tu Espíritu Santo sea ese bálsamo, que tome nuestra vida, que nos dé aliento, fortaleza para vivir en medio de este mundo lleno de tantos problemas y dificultades. Querido Dios, que tu mano cariñosa siga siendo en cada familia, en cada hogar. En tus manos colocamos nuestras vidas. En el nombre de Jesús lo rogamos. Amén.